Buenos días, bienvenidos a otro de nuestros programas. Bueno, ahora con dos invitados, uno que va a observar y con muchísimo gusto de recibir ahora a Raúl Cárdenas. Teníamos por ahí una plática pendiente. Buenos días, Raúl, bienvenido. Buenos días, Liliana. Buenos días, Elliot. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por invitarme. Y les platico un poquito de Raúl. Raúl es ingeniero. Él ha trabajado en diferentes empresas, entre ellas una congregación religiosa, y hoy por hoy, él es coach y ayuda a diferentes empresas en el área humana y en el área de procesos. Y pues ha tenido mucha experiencia, sobre todo en Japón, experiencia personal y de trabajo. Y nos trae esta plática. La plática que hoy vamos a ver es sobre un tema muy importante que se llama Ikigai. Ahorita vamos a platicar qué quiere decir Ikigai, pero primero me gustaría que ofreciéramos esta plática a una persona que tiene poquito que trascendió y que fue muy importante para Raúl y que queremos ofrecerle esta plática. Sí, gracias. Ella es Harumi. Harumi es mi familia en Japón. Tuve la oportunidad de conocerla hace muchos años, a ella y a su esposo Kazunori, y a lo largo del tiempo se fue generando una relación de amistad, de familia, y gracias a ella una buena parte de lo que vamos a platicar hoy pues lo fui entendiendo, ¿no? Gracias a Harumi. Así que donde esté Harumi, te recordamos con mucho cariño, y aquí estamos en esta plática recordándote. Gracias, Raúl. Pues la ofrecemos en su memoria esta plática. Y primero me gustaría comentarles por qué nuestro interés ahora de hablar de Ikigai. Estamos viviendo una época de pandemia, y en esta época de pandemia pues cambiaron todos nuestros hábitos, cambiaron nuestros valores, nuestra manera de pensar. Empezamos a ver lo que era importante en nuestras vidas, lo que no era importante. Fue una manera de parar un momento y reflexionar, y eso fue a quienes nos fue bien. Tuvimos oportunidad de reflexionar y de volver a poner camino en nuestras vidas, pero muchas personas perdieron el sentido, perdieron hacia dónde ir, y esta palabra tiene mucho que ver con el sentido de vida, tiene mucho que ver con el propósito. Me parece que es una plática muy actual y es una plática que le puede servir a la gente, y que si en este momento nos escuchan y pueden, a través de lo que tú les vas a platicar, volver a entender hacia dónde volver a retomar y volver a tomar el rumbo de la vida. Después de esto, creo que sería de gran ayuda. Primero me gustaría que nos platicaras. Tengo entendido primero platícanos qué quiere decir Ikigai, y luego platicamos de dónde viene la palabra. Sí, Ikigai viene de la palabra japonesa y viene del término Ikiru, que es la vida como tal, y Gai, ¿no? Y entonces justamente algo que se puede interpretar es como el sentido propósito de vida, ¿no? Es algo que ya está metido en la lengua japonesa, y esta palabra incluye diferentes actividades que ellos llevan. A veces incluso ellos no lo tienen tan racional, sino ya lo hacen, y es parte de lo que le llamó la atención en principio a un escritor americano, un periodista que publicó un artículo al principio del siglo XX que hablaba de este término, Ikigai, como una parte que era importante en un grupo de centenarios de una parte de Japón, el sur de Japón, Okinawa, y decía que tenían Ikigai. Y entonces a mí me llamó la atención. Ahí fue justamente mi primer contacto con la palabra, y por medio de Harumi, Kazunori, viajes a Japón, investigación y práctica personal, pues es justamente esto del sentido y propósito de la vida, ¿no? Como tal. Entonces sí, podemos decir que es el sentido, el propósito, lo que nos mueve. Lo que nos mueve. Y tengo entendido que esto se observó en diferentes partes del mundo. Platícanos cómo fue que se hicieron los primeros acercamientos a la palabra. A la palabra, sí. Como les decía, al principio del siglo XX, una persona, un Dan Butler se llama él,
empezó a investigar algo que le llama las zonas azules. Zonas azules son zonas del mundo que había una cantidad por encima de la media de personas que llegaban a los 100 años o más, con unas condiciones muy diferentes al resto de diferentes partes del mundo. Él originalmente 3 regiones identificó, 3 regiones azules. Una de ellas está en el norte de California, por medio de las comunidades adventistas. Otra está en Italia, en Cerdeña, en la isla de Cerdeña. Y la tercera en Japón, en el sur de Japón, en las islas de Okinawa. Entonces él empezó a ver, bueno, ¿qué tienen en común? Esa fue su investigación, ¿qué tienen en común estas 3 comunidades? Y él llegó a 4 cosas que tenían en común. Una de ellas es la alimentación, una alimentación variada, moderada, en esas 3 primeras comunidades. Después había un segundo aspecto que tiene que ver con el ejercicio, un ejercicio de una actividad cotidiana, no necesariamente era como algunas personas pueden hacer el gimnasio, sino ellos en su rutina tendrían, en el caso de allá de Okinawa, eran personas que se dedicaban a la jardinería, por ejemplo, a la pesca, es decir, estar activos, tener alguna una actividad. En el caso de los italianos, por ejemplo, en Cerdeña, pues tenían sus ovejas y salen a caminar con las ovejas, entonces es un ejercicio. Entonces, alimentación, ejercicio. Un tercer elemento tiene que ver con la comunidad, un sentido de pertenencia de grupo. Y entonces las personas se sienten como parte de un grupo, bien sea una pareja, el grupo al que pertenezco, con el que convivo, un grupo social, actividades sociales. Y el cuarto elemento tiene que ver con esto, que en ese momento fue el primer contacto con la palabra Ikigai, el sentido propuesto de vida. En la mañana me despierto y bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿En qué? Vamos a ver más adelante qué voy a contribuir, ¿no? Y eso le da un camino a mi vida, hacia dónde me dirijo, ¿no? Ese fue, digamos, mi primer acercamiento con Ikigai, y a partir de eso empezó a ser una palabra que se empezó a utilizar. Seguramente les ha llegado por internet cadenas de busca tu Ikigai, y eso le dará sentido a tu vida, ¿no? Parece, pues lo dice muy fácil, ¿no? Cuatro aspectos que uno no perdamos de vista y que hay que considerar. A mí me gustaría nada más hacer énfasis en estos 4 aspectos para que luego pues él nos describa a manera más profunda cómo podemos llegar allá, porque pues suena muy fácil, ¿no? Son cuatro cositas nada más que habría que ver. ¿Qué, ¿Esto a qué nos está invitando de entrada? De entrada a hacer una reflexión, solamente a darnos cuenta, porque son 4 cosas realmente que están en nuestras vidas todo el tiempo. Entonces, si nosotros pensamos en la alimentación y entonces estamos conscientes cómo nos estamos alimentando, de qué manera nos estamos alimentando, qué alimentos nos hacen bien, escuchar nuestro cuerpo, estar en contacto con las llamadas que tiene nuestro cuerpo en cuanto a la alimentación, masticar despacio, qué tipo de alimentos, etcétera. En cuanto al ejercicio, pues no es bajar de peso y hacer ejercicio, sino meternos un gym, sino estas cosas cotidianas como ocurrían en Japón, en la siembra o en la pesca o caminar, esto que nosotros hoy por hoy podemos hacer. O sea, hay muchas cosas cotidianas donde estamos en actividad y nada más hacer como esta reflexión que cuidando estas cosas podemos llegar a encontrar el sentido de vida. Por otro lado, ¿no? También nos mencionas el vivir en comunidad. ¿Qué es esto de vivir en comunidad? Es este tipo de relaciones donde el otro es tan importante como yo. Vivimos en sociedad y ahorita vamos a platicar después la importancia que tiene cuando nosotros vemos al otro desde un servicio. O sea, todo lo que hacemos es por bien de los demás, por bien de nuestra comunidad, que eso ocurre muchísimo en Japón. Y todo eso pues va a empezar a generar un sentido de vida. Así es. Yo diría que este autor, Dan Butler, puso los 3 primeros elementos, como lo comentas tú, Liliana. El primer elemento ciertamente pues tener atención en nuestra alimentación, hacer el ejercicio, el sentido de comunidad, pero el Ikigai realmente se abre. O sea, digamos, estas 3 partes son como la base para entonces buscar este Ikigai. Y entonces un poco más adelante me encuentro con un autor japonés, Ken Mogi,
Y él habla del Ikigai desde el punto de vista del japonés, ¿no? Y él habla de dos cosas. Por un lado, que para mí fue muy revelador, ¿no? Por un lado, el que cuando hay una serie de actividades que lleva alguna cultura, se engloban en una sola palabra, eso lo hace que ya se internaliza, ¿no? Pues en la cultura como tal, en este caso japonés, y el Ikigai. Y él desglosa el Ikigai, el cuarto término, en 5 diferentes cosas. Entonces, ya tenemos, digamos, el cuidado de la alimentación, ya tenemos el cuidado de nuestro cuerpo haciendo las cosas cotidianas, digamos. Ya tenemos nuestro sentido de decir, me siento bien porque estoy con mi pareja, estoy con el grupo en el que convivo, con el que me siento bien, con el que comparto, mis amigos, etc. Pero entonces, ¿qué es el Ikigai? Y entonces hay diferentes aspectos que se pueden ir llevando. Y el primero de ellos es ser humilde. Él habla de humildad. Humildad en la que a lo mejor, y lo vemos en otras culturas, en la parte filosófica, en otras tradiciones, que dicen, bueno, pues no sé nada, enséñame. Y entonces soy un aprendiz. ¿Y qué tal si eso lo llevamos, si lo tuviéramos consciente de que estamos aprendiendo, pero todo el tiempo y toda la vida? Entonces tengo esta sed de conocimiento, ¿no? De ir aprendiendo, de ir perfeccionando a lo que me dedico, cualquiera que sea el campo, la primera. Perdón, Sí. y nada más para ir aterrizándolo y que la gente no lo escuche juntos, sino pueda verdaderamente aterrizarlo y poderlo llevar a la vida cotidiana. Lo que tú nos estás diciendo con este primer punto es que el aprendizaje está todo el tiempo. Entonces, esto lo digo porque hay muchos papás que nos están escuchando. Este es un canal que escuchan muchos padres de familia y nosotros como padres de familia creemos que enseñamos. Yo diría que estamos aprendiendo y que más bien los niños nos enseñan. En mi caso, yo lo que puedo compartirles es mi experiencia personal, y al estar en contacto con niños, ahora tengo oportunidad de estar en contacto con dos pequeños, pues uno va aprendiendo con ellos y te das cuenta, o con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, otra actividad que hago es la enseñanza, y entonces cuando estoy en algún grupo realmente al final agradezco a todas las personas que están, los participantes, porque es un intercambio, ¿no? Yo aprendo de ellos mucho, yo comparto lo que a mí me ha tocado, las experiencias que me ha tocado vivir, y entonces eso enriquece este sentido de comunidad, de estar permanentemente aprendiendo entre todos, ¿no? Y es como si de alguna manera pudiéramos ver una oportunidad en cualquier ser vivo. O sea, no nada más un ser humano, sino un perrito, si arreglamos las plantas, esta correlación con esta planta me va a generar un aprendizaje. Entonces, tener como la humildad de decir, vengo a aprender, y cualquier ser vivo me va a dar la oportunidad y me va a generar un aprendizaje en la vida. Ese sería como el primer punto, estar como muy conscientes y muy despiertos. Hay una frase que a mí me gusta mucho que tú dices, que el que mejor aprende, aprendemos mejor. Aprendemos mejor lo que más necesitamos, enseñamos mejor lo que más necesitamos aprender, porque nuestro ser sabe, ¿no? Que hay algo que estamos en búsqueda de y nos hace falta, y entonces nos lo presenta, y entonces al momento de enseñarlo, queremos enseñar, enseñamos mejor lo que más necesitamos aprender, porque estamos en un aprendizaje, sería el resumen, ¿no? Estamos aprendiendo, y entonces al tratar de enseñarlo nos están cayendo los 20, ¿no? Y entonces decimos, ya lo entendí, ¿no? Decía María Montessori, habla de 3 niveles cuando hay un aprendizaje, y ella le llama los 3 periodos para el aprendizaje. Y entonces dice, el primer periodo es cuando tienes la información. El segundo periodo es cuando lo ejercitas. Y el tercer periodo es cuando lo dices. Porque justo cuando enseñas, cuando lo pones afuera y lo enseñas, ahí es donde generas realmente el aprendizaje. Fíjate, coincide mucho con una enseñanza budista, que justamente tiene que ver con la paña, se llama el término sabiduría. Y la sabiduría tiene 3 acepciones, muy parecidas a las que la doctora Montessori utilizaba. La primera es cuando alguien nos explica algo, escuchamos algo, leemos algo, y entonces tenemos la información como tal. Ahí está digamos, la sabiduría, pero no la tenemos nosotros, no la tenemos todavía accediendo nosotros, sino alguien más nos está facilitando, digamos, el acceso. La segunda es justamente cuando empezamos a comprobar esto, a lo mejor como un médico que nos dice, te tienes que tomar esta medicina, y si te tomas esta medicina vas a mejorar.
Y entonces lo hacemos y mi mamá dice, pues sí, tenía razón, el doctor lo que me dijo, la doctora lo que me dijo, tenía razón. Pero la verdadera sabiduría, el verdadero paña, es cuando está nuestra experiencia. Y entonces aquello que realmente nos compartieron, aquello que vimos, el resultado, lo llevamos a nosotros y en ese momento tenemos este entendimiento, digamos, que es lo que decía la doctora Montessori, ese verdadero entendimiento donde decimos, bueno, ya lo entendí, ya lo tengo en mí y ahora a lo mejor también lo puedo compartir, ¿no? Yo creo que eso, y nos da alegría, yo creo que en ese momento es de poderla compartir, ¿no? Así es. Nosotros los que nos dedicamos a la educación, ¿cuántas cosas tenemos que aprender? Parece que viniéramos a esta vida a aprender. Es diferente a venir a enseñar. Enseñamos porque necesitamos aprender. Yo me siento muy afortunada de que en esta vida me haya tocado este lugar. Y bueno, pues vamos al segundo. El segundo, ya de alguna manera lo fuimos platicando, porque el segundo tiene que ver con el ego, ¿no? Y el ego tiene que ver con el individualismo, el decir yo, la importancia del uno mismo. Y aquí es al revés, justamente. La importancia es la comunidad. Y entonces, si yo tengo la humildad en el primer principio de decir, oye, estoy aprendiendo, pero estoy aprendiendo para algo y no nada más para mí, sino para mi grupo, ¿no? ¿De qué manera puedo acercarme a aquellas que tienen este conocimiento para que me lo puedan compartir? Y yo justamente con una actitud humilde, sin poniendo lo mejor de mí mismo, lo pueda entender. Entonces es ser humilde y la parte, el ego, ¿no? Poner el ego de lado el ego. Y cuando uno pone de lado el ego, entonces empieza a ser importante el otro. Y entonces empiezo, claro, de verdad, con una actitud de servicio, con estar pendiente del otro. Y entonces esto que yo estoy aprendiendo tiene que ver hacia el otro. Sí, y no nada más para mí. Claro, y el tercero habla muy, muy bonito, es algo que es la armonía. De hecho, un nombre para el país como Japón era Wa, y Wa en japonés es armonía. Entonces, imagínate, ser el número uno, ser humilde y estamos aprendiendo. El segundo, decir no nada más para mí, sino para la comunidad. Y el tercero es en armonía. Porque algo que cuando lo tenemos en el entendimiento es que realmente todos estamos interconectados. Entonces, si vemos la manera de poner nuestro granito de arena en un conjunto, pues creamos algo que es armonía. ¿Cómo puedo crear armonía? No nada más para mí, sino para los demás, ¿no? La armonía no se da en forma individual, se da en forma colectiva. Y la armonía, según entiendo, o como yo la he vivido, es que la armonía es algo interno que entonces empieza a armonizar afuera. Es como, regresando y retomando a la doctora, cuando hablaba ya del orden, que tiene mucho que ver con la armonía, es el orden externo se genera a través del orden interno. Así es. Entonces, sí, voy a organizarme adentro para poder después organizar afuera. Y voy desde adentro a contribuir afuera. Ahorita que te escuchaba, estaba imaginándome, ¿no? Armonía, pues a lo mejor nos viene, en mi caso ahorita viendo la música. La música tiene armonía. Y en la música hay diferentes instrumentos. Algunos están tocando diferentes tonos y tienen silencios como tal. Y entonces, de la misma manera, si hacemos la analogía, pues cada uno de nosotros está tocando nuestra nota, ¿no? Nuestra nota, y esa nota se puede armonizar con los demás. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? Y eso nos lleva al siguiente que tiene que ver el detalle, la atención en los detalles. La atención en los detalles, en donde decir cómo facilitamos las cosas a las demás, cómo los niños mismos, ahí nos enseñan otra vez mucho, donde a lo mejor al querer enseñar a un niño, una niña, ellos nos enseñan porque nosotros le mostramos una forma y ellos nos muestran algo muchas veces mucho más sencillo, ¿no? Porque lo que están viendo son estos detalles. Entonces, el poner atención en los detalles nos lleva a este cuarto punto, ¿no? Pensaba yo muchos artesanos claro, que tenemos en México, pero en Japón sobre todo es muy impactante cómo lo importante de ser artesano es el cuidado del detalle, ¿no? Y entonces, cuando tú ves esas pequeñas cosas y cuando tú en tu vida ves esas pequeñas cosas, esos detalles, van a empezar a generar una armonía
desde el detalle. Sí, yo te Lo diría, particular va a lo general así y es, lo general puede llegar a lo particular. yo te diría que, digo, y es una palabra que tú sabes que me gusta mucho, ¿no? Artesano, ¿no? Donde los artesanos, artesanas, justamente esta atención en el detalle. Y ahora me acordé mucho de la primera vez que fui a Japón fue por una beca. Y entonces mis compañeros que ya habían ido nos recomendaron llevar algunos presentes. Y entonces llevé artesanía mexicana. Me acuerdo que había en ese entonces, y hoy me sigue gustando, bueno, les comparto esto, son las cajas de Olinala. Y entonces me hice experto en cajas de Olinala. Y entonces veía las cajitas que llevaba y veía, y después me empezaron a platicar las personas que comercializaban esto, que pues había una familia que había un premio en Olinala. Y entonces había una familia que era pues extremadamente buena en esto, ¿no? Entonces, esto es algo que yo veía en ese entonces, ahora me gusta mucho más, lo percibo mucho más, donde ves la artesanía de cualquier lugar, en este caso, porque estamos hablando de las cajitas de unidad, y te imaginas al artesano, artesana que está trabajando en estos detalles, ¿no? Que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, ¿no? La pintura, en el caso de las cajitas de unidad, la madera, etcétera, y toda esa atención está poniendo en el detalle, lo que estábamos hablando ahora, de ser, imagínense, un artesano empieza con la humildad de aprender de un maestro o una maestra, a partir de eso decir, bueno, pues yo lo haría de esta manera, pero el maestro, la maestra, me lo está enseñando de esta manera porque él, a su vez, se lo enseñaron, y después estamos viendo en algo en armonía, en el caso de los artesanos, en general con la naturaleza, y después la atención del detalle, ¿no? Que nos da oportunidad de tener estas piezas maravillosas de artesanía. Y es como volverte experto, ¿no? Cuando pules esto, y hay una frase, un dicho que se dice mucho en México, pues ahí se va, ¿no? Hay como vaya saliendo, y otras más, Sí. otras frases más relacionadas con esta frase, pues ahí se va, como vaya saliendo. Que creo que cuando nosotros podemos encargarnos de los detalles, hay un movimiento interno que hay que hacer. Y este movimiento interno se llama parar. Y parece que esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es a parar. Porque no podemos observar el detalle si vamos como corriendo. Si vamos a... Entonces rápido, rápido, no importa cómo salga, rápido, ¿no? Tú que te dedicas tanto a los procesos, justo lo que ves es analizar cómo va todo el proceso en esos pequeños detalles para que puedas tener un producto al final. O sea, mucha gente lo que quiere es el resultado y ver el producto, y se olvida del camino y se olvida del detalle. Sí, yo creo que aquí el detalle, los procesos y los procesos humanos como tal, ¿no? Y entonces es, si nos dedicáramos a, digamos, y esto es retomando a lo mejor la visión y el ikigai, ¿no? Y entonces voy hacia allá, pero ahorita estoy haciendo esto, y entonces me dedico, nos lleva al quinto punto, que es estar en el presente. Ahora estoy en este momento, el artesano está haciendo estas cosas. Imaginemos un ejemplo que a mí me gusta mucho, tú lo sabes, la comida, ¿no? De repente, imaginemos a esta persona que cocina y de repente dice, le encuentro un sabor, ¿qué te pasaría si le pongo esta plantita, ¿no? El- Hay un lugar que a mí me gusta, no diremos el nombre, pero a los frijoles le ponen algo que me gustaba mucho hasta que entendimos que era la hoja de aguacate, ¿no? Hoja de aguacate. El hoja de aguacate. Y alguien se imaginó, no sé hace cuánto tiempo, decir, ¿cómo lo hacemos? Y esa es la atención del detalle. ¿Cómo le hacemos? ¿No? Entonces imagínense tener... Hace unos frijoles distintos, solamente por ese detalle. Porque estuvo en el detalle, viendo, poniendo atención en el detalle y probando. Y a lo mejor antes de llegar al aguacate probó con muchas hierbitas que no sabían tan bien hasta que él o ella dijo, esto va, ¿no? O venía esta información de su mamá, de sus abuelos, Claro. etcétera, porque esto se hace mucho en los pueblos, pero son pocos restaurantes donde puedes comerte unos frijoles que sepan a hoja de aguacate. A la atención en el detalle. Y decías otra cosa muy importante, ¿no? Como las horas de entrenamiento, digamos, de la paciencia para seguir. Hay otra palabra japonesa que se llama takumi. Y el takumi son los artesanos, donde en ocasiones hay una teoría, ¿no? De que para llegar a tener cierto nivel de experiencia, de ser experto, tenemos que llegar a 20.000 horas. Bueno, los takumi tienen 60.000 horas, ¿no? Y los takumes se encuentran en diferentes lugares, y aquí en México los podemos ver sobre todo retomando las artesanías, ¿no? Ves los artesanos que dices,
¿cómo llegan a esto, ¿no? ¿Cómo llegan a estos niveles? Y esa artesanía se aplica en la comida, digamos, en lo que vemos. Y otro elemento que está presente y que nos puede ayudar mucho en esto es el contacto con la naturaleza. La naturaleza, por naturaleza, está comiendo, son grandes maestros, durante millones de años ha pulido y entonces hay maravillas en la naturaleza que si nos quitáramos de eh, esta vorágine que a veces se vive y nos sentáramos y decir, bueno, ¿cómo está esto, no? Y entonces, desde un amanecer, un atardecer, el caminar en la naturaleza, el contacto, el cielo, el agua y demás, nos haríamos estar en el momento presente, en el momento presente. Sí, y yo creo que este aspecto es sumamente importante porque empezamos entonces a ver que nuestra vida puede ser distinta. Claro. Y puede generar un significado totalmente distinto cuando aprendemos a parar, a observar los detalles. Y yo quisiera aprovechar, Raúl, para comentarles, sobre todo a los papás, que a veces estamos muy preocupados con nuestros hijos por las calificaciones. Estamos hablando en una calificación de un resultado de un producto y nos olvidamos de los procesos. ¿Qué pasa en el proceso para que el niño aprenda y llegue a ese 8, a ese 9, a ese 10? ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es lo realmente importante? ¿Esta calificación de qué nos está hablando? ¿O realmente el proceso de cómo llegó a este aprendizaje? Entonces vamos siempre pensando en llegar hasta allá, a la meta, y nos olvidamos, no importa cómo. Sí, yo creo que muchas ocasiones nos platican, lo vemos que el resultado es lo importante. Pero realmente yo creo que las tradiciones lo han tenido durante mucho tiempo, ¿no? El resultado se da con el camino como tal, ¿no? Y en el camino a lo mejor, yo recuerdo experiencias donde a lo mejor en la universidad o en la preparatoria, donde más aprendes no es donde sacas la mejor calificación. Y entonces, pero verdaderamente aprendiste, ¿no? Y eso te pone en el camino para seguir, ¿no? Entonces el camino es lo importante, ¿no? Y el resultado se dará una vez que tengamos esto. Entonces, digamos, en los artesanos ellos van haciendo su día a día y va a llegar un momento en el que eso dará su fruto, ¿no? Porque además los resultados, el producto como tal terminado y el resultado, tiene muchísimos caminos. Caminos sanos, caminos correctos, y hay otros incorrectísimos, pero llegas al lugar. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues observar el camino, porque no es tan importante ya como llegar. Ahorita nada más recuerdo un ejemplo de un muchacho que entra a secundaria y venía, dice, yo ya sé cómo funcionan las escuelas. Uno puede tener una buena calificación de muchas maneras. Estudiando mucho y estudiando horas y haciendo todas tus tareas y entregando todo, o llegando en la mañana muy temprano y copiando. Entonces, son dos lugares, dos caminos de llegar al mismo resultado, pero los caminos son sumamente distintos, ¿no? Ahí, regresando al término Komokai y Ikigai, el ejemplo que pones, pues imaginémonos esta persona que a lo mejor se esfuerza y por su esfuerzo va a lograr un fruto, ¿no? Como tal. Ese fruto se va a ver en un día, 2 días, 10 días, un año, un mes, etcétera, pero se va a ver. Entonces, si lo teníamos presente, pues hacemos el esfuerzo, justamente de decir, oye, hoy voy a estar en esto, voy a dar lo mejor que tengo, y eso le da sentido a mi vida porque voy para allá, ¿no? Y es un camino. Un pintor japonés muy famoso que conocemos, a lo mejor no conocemos el nombre, pero probablemente conozcamos la obra, la gran ola del pintor japonés Hokusai, es un ejemplo de cómo este camino del artesano, del Ikigai, se va dando desde mi punto de vista, ¿no? Él narra, es un pintor que vivió a final del siglo XVIII y el siglo XIX, y él justamente empieza a pintar a los 5 o 6 años. Esto a mí me impactó mucho, de una exposición que pusieron de él en el Museo Británico, y después hubo un documental de esa exposición, y quienes narraban el documental eran los curadores de esa exposición. Entonces fue muy emotivo para mí, muy importante, y me abrió los ojos a Hokusai. Y entonces Hokusai empieza a los 5, 6 años a pintar, y él pinta toda su vida. Él muere, si no mal recuerdo, a los 89 años. Yo creo que si esa analogía la regresáramos a como empezamos,
con las entrevistas de Dan Butler a las personas en Japón, en el norte de California y en Cerdeña, decir, ¿para qué te levantas hoy? Pues bueno, para estar con mis amigos, para disfrutar el día, para bailar, para estar en la jardinería, para estar con mis nietos, para estar, ¿no? Sí, y yo creo que hay muchos autores, muchos estudiosos y hasta científicos que han hablado del sentido de la vida de muchas maneras, ¿no? Está Busca el sentido de Viktor Frankl, Maslow, que habla muchísimo de la autorrealización, que es de verdad cuando también hace un estudio de gente realizada, y entonces conforme a estas personas ve las características que tienen y hace un planteamiento para que la gente pueda llegar a esta autorrealización. Van a encontrar también en nuestro canal una plática sobre Maslow y sobre cómo los seres humanos satisfacen sus necesidades. La pueden buscar aquí en nuestro canal. Y hay muchos autores que han hablado de esto. Este es otro acercamiento. El Ikigai es una manera más de poder llegar y entender y que lo podamos llevar a nuestra vida. A mí, Raúl, bueno, no sé si tengas algo más que nos quieras compartir, pero sí me gustaría que pudiéramos cerrar dándole lectura justo, literal, a las palabras de este pintor. Me parece como muy lindo poder escuchar como esta visión, porque habla del Ikigai. Él está hablando del Ikigai. Sí, yo creo que la primera parte de lo que nos comparte, sí, esto no es, o sea, el término Ikigai sí es un término japonés, pero está presente en la humanidad. O sea, la humanidad está presente y como bien Viktor Frankl, Abraham Maslow, ¿no? Y Abraham Maslow habla de algo que se llama trascender, la trascendencia, la autorrealización, ¿no? Y ese trascender es cuando alguien tiene el Ikigai, porque es que estoy para esto y estoy trascendiendo, ¿se acuerdan de los elementos? Más que yo, más que mi ego, es para los demás. Y entonces estoy en mi sentido de comunidad, estoy viendo los detalles, estoy viendo de qué manera puedo contribuir y estoy en el momento presente. Entonces, eso está presente en la humanidad como tal, ¿no? Como dijimos, en los artesanos, en cualquier parte, en los maestros, etc. Bueno, Hokusai decía entonces que desde que tenía 6 años tenía el hábito de dibujar lo que veía a mi alrededor. Cuando llegué a los 50 comencé a trabajar de lleno, produciendo numerosos diseños. Sin embargo, no fue hasta mis 70 años que produje algo de importancia. A la edad de 73, Hokusai escribía una frase que resume bastante bien la evolución de su obra. Si sigo esforzándome, tendré una mejor comprensión cuando tenga 80 años. Y a los 90, habré penetrado en el meollo de las cosas. A los 100, puedo alcanzar un nivel de comprensión divina. Y si vivo décadas más allá de esto, todo lo que pinte puntos y líneas estará vivo. Es una maravilla. Me encanta escucharlo. Muchas gracias, Raúl. De nada. Muchas gracias por esta mañana tan agradable y por volver a hacernos tocar el sentido de nuestra vida. Somos afortunados de escucharte y de poder, a través de tus palabras, volver a encontrar el sentido de nuestra vida. No, pues muchas gracias por la invitación y yo creo que algo que quisiera hacer antes de terminar es dar las gracias a todas las personas, ¿no? O sea, realmente el Ikigai, como hemos platicado, es una palabra, pero realmente todas las personas, todos los seres a los que yo he tenido oportunidad de tener contacto, entre ellos Harumi y muchos maestros, maestras que han compartido conmigo su Ikigai y que han hecho vibrar su Ikigai en mí y de mí para otros. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias. Buen día. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes. Nuestra escuela se llama Mundo Montessori y nuestros programas de YouTube es Liliana Martinelli y Mundo Montessori. Pongan me gusta, síganos por favor y por aquí nos veremos con otra charla. Gracias, bienvenidos.